transcripción va a ser reproducir secuencias génicas de una plantilla de ADN a una molécula de ARN mensajero, de manera que vamos a obtener una cadena complementaria a dicha plantilla. Algo para destacar es que durante este proceso solo se van a copiar ciertos fragmentos del ADN, y esto se debe a que solo se van a transcribir genes individuales y solo cuando se requieran de sus productos. Bueno, tenemos que existen diferentes tipos de RNA celulares, como son el ribosómico, mensajero, de transferencia, nuclear pequeño, nucleolar pequeño, citoplasmático pequeño, microRNA y RNA interferente pequeño. Y vamos a ver también que se encuentran en diferentes tipos de células y en diferentes tipos de localizaciones, y también tienen diferentes funciones. Sin embargo, todos van a ser creados gracias a dicho proceso de transcripción. Sin embargo, para que este se dé, vamos a necesitar tres aspectos importantes. Primero, tenemos que tener un molde. Segundo, tenemos que tener los sustratos para construir las moléculas de ARN. Y tercero, vamos a necesitar un aparato de transcripción que van a consistir principalmente en proteínas que catalicen la síntesis de ARN. Comenzando con el molde, tenemos que esta va a ser una cadena simple de la doble hélice del ADN. La transcripción se va a llevar a cabo en solo una de estas cadenas y normalmente es en dirección 3', 5'. A esta cadena le vamos a llamar cadena molde, y a la que no se transcribe va a ser la cadena no molde. Vamos a tener que la molécula de RNA que se sintetice a partir de esta cadena molde va a ser antiparalela y complementaria a la misma, con excepción de que va a haber un intercambio entre la timina y el uracilo. Bueno, en la mayor parte de los organismos un gen se va a transcribir de una cadena simple de ADN, como ya lo había mencionado. Sin embargo, también podemos ver que diferentes genes se van a poder transcribir de cualquiera de las dos cadenas, ya sea la más o la menos, y también van a poder cambiar su dirección. Ya para iniciar el proceso de transcripción vamos a necesitar una unidad de transcripción, que es un tramo de ADN que va a codificar la molécula de ARN y las secuencias. Para que ésta sea reconocida vamos a necesitar tres sitios muy importantes dentro de esta misma unidad, que son el promotor, la región codificante y el terminador. Iniciando con el promotor, este va a ser una secuencia de ADN que va a ser reconocida por el aparato de transcripción. Este nos va a indicar cuál de las dos cadenas tiene que ser utilizada como molde, y también nos va a indicar la dirección de la transcripción. Lo vamos a encontrar cerca del inicio del sitio de transcripción, pero no se va a transcribir a sí mismo. Continuamos con la región codificante de ARN, que va a ser la secuencia de nucleótidos de DNA que se van a copiar a dicha molécula de ARN. Y finalmente vamos a tener el terminador, que va a ser una secuencia de nucleótidos que señalarán cuándo debe detenerse la transcripción. Sin embargo, va a formar parte de esta molécula, de manera que la transcripción se va a detener solo cuando este mismo terminador también haya sido transcrito a la copia de ARN. Muy importante de este tema son los tipos de polimerasas, las de las procariotes y las de las eucariotes. En el caso de las células procariotes solo cuentan con una clase de polimerasa, que es la encargada de la síntesis de todos los tipos de RNA. Esta polimerasa está compuesta por 5 subunidades. Tenemos 2 alfa, 2 beta y 1 omega. Y esta última, aunque no actúa en la transcripción, sí se encarga de estabilizar la enzima. Muy importante también es el factor sigma, que es el encargado de seleccionar el lugar correcto de la transcripción. Y este, cuando se une a las otras subunidades de la polimerasa, hace que se vuelva una holoenzima, o también llamada una enzima completa. Y en eucariotes vamos a tener 4 tipos diferentes de polimerasas. Todas y cada una de ellas van a ser complejas y grandes, con más de 12 subunidades. La polimerasa 1 se encarga de sintetizar grandes cadenas de RNA ribosomal. La 2 sintetiza el pre-RNA mensajero. La 3 sintetiza el RNA de transferencia. Y la 4 sintetiza algunos RNAs de interferencia en plantas. Ahora pasemos a conocer las diferentes etapas del proceso de transcripción. En primer paso tenemos la iniciación, la cual comienza cuando la maquinaria de transcripción se une al promotor e inicia la síntesis de RNA. En segundo lugar tenemos la elongación, que es cuando comienza la adición de ribonucleótidos al extremo 3' de la creciente cadena de RNA. Y por último, la terminación,
¿Qué sucede cuando se reconoce un signo de terminación y se separa la molécula de RNA? Como bien se mencionó, el primer paso es la iniciación, y para lograr entenderla mejor debemos de saber qué es una secuencia consenso del promotor. Estas son posiciones corriente arriba, donde se terminará uniendo la maquinaria de transcripción. En las procariontes encontramos dos secuencias consenso muy conservadas y que si llegan a variar pueden afectar en alguna función. Tenemos la región -10, conocida también como la caja Pribnow, que se caracteriza por TATAAT, y la de la región -35, que es TTGACA. Ahora que sabemos bien los puntos clave, ya podemos comenzar con la iniciación. El primer paso es que el factor sigma se asocia con el núcleo de la enzima para así formar la holoenzima. La holoenzima se une débilmente a las regiones -35 y -10 del promotor, aunque por su gran tamaño nos podemos dar cuenta que puede abarcar desde -50 hasta +20. La holoenzima se une en una forma más fuerte, abriendo la cadena aproximadamente 14 nucleótidos, posicionándose ya bien en el sitio de transcripción, que es +1. Continuando, para iniciar la transcripción, la RNA polimerasa une un ribonucleótido complementario al desoxirribonucleótido en la región +1 sin hacer uso de un cebador. Este primer ribonucleótido conserva sus 3 fosfatos, sin embargo los siguientes ribonucleótidos perderán 2 de sus fosfatos por hidrólisis, liberando energía que la RNA polimerasa utilizará en la catálisis de los enlaces fosfodiéster. Por último, en cuanto la RNA polimerasa deje atrás el promotor, el factor sigma será liberado. Ahora pasemos a la segunda etapa de la transcripción, la elongación, la cual comienza cuando la RNA polimerasa sufre un cambio conformacional y deja de estar unida a las secuencias consenso, haciendo así que se libere del promotor e inicie la transcripción corriente abajo. La región por donde se mueve la polimerasa, la cual va añadiendo 40 ribonucleótidos a la nueva cadena por segundo, es la burbuja de replicación, la cual es una sección de aproximadamente 18 ribonucleótidos desnaturalizados, los cuales detrás de la burbuja se vuelven a naturalizar. Entonces llegamos a la última etapa de la transcripción, la terminación. La RNA polimerasa sigue avanzando en dirección 5'3', añadiendo nucleótidos en el extremo 3' de la cadena creciente de RNA, hasta que se transcribe un terminador. Este causa que el transcrito se libere del templado. En el caso de las bacterias existen dos terminadores, los dependientes y los independientes de Rho. Los terminadores independientes de Rho consisten en secuencias de doble simetría que se encuentran al final del gen, seguidas por repeticiones de nucleótidos de adenina. Estos, cuando se transcriben, hacen que pause la RNA polimerasa, lo que le da tiempo a las secuencias de doble simetría para que se unan formando una horquilla. La cola de poliadeninas tiene enlaces muy débiles y la creciente inestabilidad hacen que se termine soltando. La segunda clase de terminadores en procariontes son los terminadores dependientes de Rho. Estos funcionan de la siguiente manera. Primero, la proteína Rho se une en un tramo carente de estructura doble hélice de la RNA. Cuando la RNA polimerasa encuentra una secuencia de terminación, la transcribe, forma una horquilla y pausa. La proteína Rho aprovecha y la alcanza, y con la reacción helicasa de la proteína Rho se desenrolla el DNA y el RNA y termina el proceso de transcripción. La transcripción en eucariontes es similar a la transcripción en bacterias en cuanto a que incluye también iniciación, elongación y terminación. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes. La número 1 es que las células eucariontes tienen 3 RNA polimerasas diferentes, cada una de las cuales transcribe para un tipo diferente de RNA y reconoce también a un tipo distinto de promotor. Asimismo, es importante recalcar la participación de numerosas proteínas asociadas a cada uno de los promotores que participan en su reconocimiento y en la iniciación.
La transcripción exige que las secuencias de DNA sean accesibles a la RNA polimerasa y otras enzimas. Sin embargo, en las células eucariontes, el DNA forma complejos con proteínas histonas en la cromatina altamente comprimida, por lo que las secuencias de DNA no están disponibles para la RNA polimerasa. Para que este proceso de transcripción logre darse, es necesaria la desestabilización de los nucleosomas. Los nucleosomas pueden ser desestabilizados por dos procesos. Uno es mediante acetiltransferasas, en la que se añaden grupos acetilo a los aminoácidos que se encuentran en los extremos de las histonas, desestabilizando la estructura del nucleosoma y tornando más accesible el DNA. Y el otro proceso es mediante proteínas modeladoras. Estas proteínas modeladoras de la cromatina pueden unirse a esta y desplazar los nucleosomas de los promotores y otras regiones importantes para la transcripción. Bien, ahora pasando a los promotores, recordemos que una diferencia significativa entre transcripción entre eucariontes y procariontes es que en los eucariontes hay 3 RNA polimerasas distintas que reconocen distintos tipos de promotores. El reconocimiento del promotor depende de proteínas accesorias que se unen a este y después reclutan una RNA polimerasa específica, ya sea 1, 2 o 3, para el promotor. La diferencia básicamente es que los factores de transcripción se unen al RNA polimerasa para formar el aparato de transcripción basal, se une al sitio de iniciación y sí inicia la transcripción, pero en niveles mínimos. En cambio, las proteínas activadoras de la transcripción, al unirse a secuencias específicas del DNA, inducen niveles más altos de transcripción al estimular el ensamblaje de este aparato en el sitio de inicio. En este caso centraremos nuestra atención en los promotores reconocidos por la RNA polimerasa 2, que transcribe los genes que codifican proteínas. Por lo general, un promotor para un gen transcrito por RNA polimerasa 2 está formado por dos partes principales: el promotor mínimo y el promotor regulador. El promotor mínimo se localiza inmediatamente corriente arriba del gen, que es el que podemos encontrar aquí. Incluye una o más secuencias consenso. Una de estas secuencias es la caja TATA, que tienen la secuencia consenso TATAAA. Se localiza de menos 25 a menos 30, de menos 25 a menos 30 pares de bases en sentido 5' respecto del sitio de iniciación. Los factores de transcripción reconocen estas secuencias, se unen a ellas y sirven como plataformas para el ensamblaje del aparato de transcripción basal. Por otro lado, encontramos el promotor regulador, que se encuentra inmediatamente corriente arriba del promotor mínimo, que es este que podemos ver aquí. Este promotor contiene una variedad de secuencias consenso diferentes que se pueden mezclar y cambiar en diversas formas. Las proteínas activadoras de la transcripción, que son las que habíamos visto en la diapositiva pasada, se unen a estas secuencias, se ponen en contacto directo o indirecto con el aparato de transcripción basal e inciden la velocidad a la que se inicia la transcripción. Bien, ya habiendo explicado lo anterior, ahora pasamos al proceso de transcripción en eucariontes, comenzando por la iniciación. Bien, la iniciación tiene lugar por el ensamblaje de la maquinaria de transcripción en el promotor. Esta maquinaria está compuesta por un RNA polimerasa, en este caso vamos a explicar la número 2, y una serie de factores de transcripción que forman un complejo gigante de 50 o más polipéptidos. El ensamblaje de la maquinaria de transcripción comienza cuando las proteínas reguladoras se unen al DNA cerca del promotor y modifican la estructura de la cromatina. Esto es la desestabilización de los nucleosomas. Después, esas proteínas y otras proteínas regulatorias reclutan el aparato de transcripción basal al promotor mínimo,
que es este que podemos ver aquí. El proceso tiene lugar de la siguiente manera. El primer paso es la unión del TF2D. TF2 significa factor de transcripción para RNA polimerasa 2 y la letra final, que es D, designa el factor individual. Entonces TF2D, que dentro de sus alrededor de no menos de 9 polipéptidos tiene una proteína de unión, que es la TBP, una proteína de unión a la caja TATA. Esta proteína de unión reconoce las secuencias consenso TATA y se une a ella. Después, otros factores de transcripción, que son estos que podemos ver aquí, se unen a otras secuencias consenso del mismo promotor mínimo y a la RNA polimerasa. Aquí está la RNA polimerasa. Después, al unirse la RNA polimerasa y los distintos factores de transcripción general, así como un mediador, se da un cambio de conformación tanto en el DNA como en la polimerasa. Estos cambios hacen que se separe de 11 a 15 pares de bases del DNA, formando un DNA monocatenario que servirá de molde para la transcripción. Así se crea una estructura de complejo abierto y se comienza la síntesis de RNA a medida que se cinden grupos fosfato para formar una molécula de RNA. Bien, después que se han sintetizado alrededor de 30 pares de bases de RNA, la RNA polimerasa abandona el promotor y comienza la fase de elongación. Muchos de los factores de transcripción de los que ya habíamos hablado quedan detrás del promotor mínimo y pueden servir para reiniciar rápidamente la transcripción con otra nueva enzima RNA polimerasa. Bien, la RNA polimerasa mantiene una burbuja de transcripción durante la elongación en la que alrededor de 8 nucleótidos de DNA, por ejemplo aquí los podemos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, permanecen apareados con sus bases a la cadena molde de DNA, que es esta. La doble hélice de DNA ingresa en una hendidura de la polimerasa. A medida que va pasando se desenrollan las dos cadenas del DNA y se añaden los nucleótidos de RNA que son complementarios al molde, del molde al extremo 3'. En crecimiento de la molécula de RNA. Finalmente el RNA recién sintetizado se separa del DNA y atraviesa otro surco de la polimerasa antes de salir. Finalmente, en la terminación es importante que la RNA polimerasa 2 transcriba más allá de las secuencias de codificación de la mayoría de los genes. Es decir, aunque ya se esté sintetizando el RNA mensajero, el pre-mRNA, se continúa la transcripción. La decisión se produce después cerca del extremo 3' del RNA, que se encuentra aquí. Mientras que la RNA polimerasa que se encuentra acá continúa transcribiendo. En levadura se encontró que la endonucleasa RAT1 se une al extremo 5' de la cola de RNA y a medida que se acerca a la polimerasa va degradando este RNA. Cuando llega a la polimerasa finalmente se termina la transcripción. Transcripción es un proceso importante ya que se genera una secuencia complementaria al ADN y esta pueda ser traducida en los ribosomas para que se genere una proteína.